Hola, buenos días, tarde, noche. Hoy en este video voy a compartirles la presentación del estudio técnico de una forma muy resumida. Obviamente ustedes espero que hayan leído eh, el capítulo de ZAPAC de estudio técnico. Sin embargo, pues voy a aquí a hacer algunas precisiones sobre el estudio técnico. Sobre todo de la concepción del estudio técnico, porque la parte financiera sí la vamos a hacer en clase. Entonces, el estudio técnico sirve para estimar el tamaño del proyecto, costos y gastos relacionados con inversiones, la operación, eh, dónde lo ubico, qué necesito para hacer el producto, para poner la empresa o para la operación, cuánto me va a gastar, qué voy a hacer, digamos, de obras civiles, si estoy cerca del mercado o no, hay un montón de consideraciones que hay que tener en cuenta. Está encaminado a la definición de una función adecuada de producción que garantice la utilización de los recursos y permite identificar procesos, equipos, personas necesarias para poder saber cuánto me va a costar esa producción. Uno de los primeros elementos que yo voy a definir es el tamaño. Hacer referencia a la capacidad de producción o de prestación del bien de servicio durante el tiempo de prestación de servicio. Cuando ustedes establecen el tamaño, pues va a depender de la cantidad que ustedes esperan vender. Por eso es que yo les pedí e insisto en que tienen que hacer el cálculo de cuánto es el potencial y de ese potencial cuánto van a tomar. Ahora puede ser que lo hagan con el modelo de costos. ¿Cuánto les vale el punto de equilibrio? ¿Qué necesitan para poder tener el punto de equilibrio? ¿Y cuánto necesitan para tener el doble del punto de equilibrio? ¿Qué capacidad requieren? Eso hace parte, digamos, del ejercicio de establecer, de hacer el estudio técnico. Es lo que uno busca establecer. La capacidad de proyecto, pues esta medida, pues por qué tanta capacidad tengo para poder producir un bien o un servicio. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ahí recuerdo dentro de los diferentes productos van a hacer reciclaje de telas. Entonces, ¿qué máquinas necesitan? ¿Cuál es el tamaño de la bodega? ¿Cuánto van a recoger? Si esos son 20, 30 toneladas, 50, 10, ¿cuánto lo van a...? Eso va a depender también de la capacidad de ventas. Si ustedes tienen un nivel de ventas máximo de 5 toneladas al mes, pues en el caso tener una capacidad instalada para 20 toneladas, pues no tiene ningún sentido. Entonces, o para el equipo de Smart Drop, pues que quieren hacer eh, procesos de obras civiles para recolección de agua, pues cuánto tiempo pues se demoran, cuánto les vale tener eso, cuántas constructoras les van a seguir la corriente o cuántos hogares. Eso pues determinará la capacidad. Si ustedes dicen, no, eso son miles y resulta que solo tienen un mercado potencial para 100 al año, pues en el caso, pues difícilmente van a poder recuperar la inversión que puedan hacer en toda la capacidad instalada que puedan adquirir. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Dentro de ese tamaño, pues la capacidad de proyecto. Y eso depende, hay que tener en cuenta unos conceptos que es la capacidad diseñada, instalada y utilizada, la capacidad diseñada al máximo nivel de producción y prestación de servicio que puede alcanzar si utilizar el 100% de los recursos. Me remito nuevamente al grupo de las telas. Retex, creo que es mencionaban que van a tener, pues van a recuperar y van a volver, esa ropa la pueden llegar a procesar para generar colchones o para generar guata. Entonces, pues toca ver qué tanta cantidad puede llegar a ser la capacidad de la máquina. Si la máquina tiene la capacidad de producir, no sé, 20 toneladas al mes, pues en ese caso, y solo tienen capacidad de vender 5 toneladas, pues en ese caso tienen una capacidad pues muy sobreestimada. Ahora, la máquina puede ser que yo no tengo el máximo nivel de producción, pero resulta que requiere otras cosas. Entonces va a depender, entonces ya la capacidad instalada. Ya no es la diseñada, sino la instalada. La capacidad diseñada puede ser, no, yo puedo producir 20, pero resulta que la capacidad instalada con personas, con maquinarias, equipos, solo les da para producir 10. Entonces, listo, tienen 10, tienen 5 de sobra. ¿Por qué? Porque pueden estar utilizando solo 5, la capacidad que se está empleando, pero tienen una capacidad instalada para producir 10. Obviamente, si yo tengo una capacidad instalada superior a la utilizada, pues lo más probable es que esté también incurriendo en costos mayores. Por eso, pues la idea es que ojalá la utilizada y la instalada esté más o menos cerca
Ahora depende de los picos, a veces la instalada solo se utiliza al 100% en picos de producción. Entonces, bueno, esas son cosas que ustedes tienen que intentar medir, por lo menos de forma muy general. El tamaño del mercado, pues bueno, eso depende del estudio técnico. Entonces, el tamaño va a determinar, depende de la capacidad, o más bien la capacidad, todo esto depende del tamaño, como ya les decía. Si yo puedo vender, pues en ese caso tengo un mercado objetivo, un potencial grande, pues eso puede llegar a determinarme qué tanto puedo llegar a necesitar una capacidad instalada alta. De pronto, si el mercado es muy pequeño, pues en ese caso puede ser el punto en donde ustedes se den cuenta cuando hagan el modelo financiero que no les da, que pues requieren cumplir montar una capacidad instalada muy grande y resulta que el mercado no les da. Puede pasar. Y dentro de eso también, ese tamaño del proyecto va a estar determinado por el mercado y por los costos. Si la producción se incrementa, los costos fijos decrecen, como les decía, pero también en el video de los costos, pero también costo total por unidad. Sin embargo, si yo no tengo tantas cantidades, pues en ese caso los costos fijos tienden a ser muy apremiantes y tienden a ser el punto, digamos, por eso es que uno mide el punto de equilibrio para poder saber hasta dónde le da hasta dónde debe vender o qué es lo mínimo que debe vender para poder cubrir los costos. ¿Listo? Otro elemento que condiciona el tamaño del proyecto, pues la disponibilidad de insumos. Si ustedes los insumos los tienen que traer importados o si son muy difíciles de conseguir, eso hace que las producciones puedan llegar a ser muy complejas. Entonces, la disponibilidad de insumos, les cuento la historia. Yo tenía un socio hace mucho tiempo con el que tenemos una empresa de remodelaciones. Y él tenía, aparte, una empresa de Insoluz, que son los vidrios, los pisos de vidrio que ustedes ven en algunas casas y en los centros comerciales. Producía eso. Resulta que aquí en Colombia existe una especie de oligopsonio, que es Peldar, y es que compra todo el vidrio reciclado, lo compran ellos. Tienen una cadena de suministro, buscan eso, tienen un montón de gente buscando eso. Entonces, conseguir vidrio se les volvió muy, muy, muy complicado. ¿Por qué? Pues si no es hacerlo con arena, si no es hacerlo con vidrio y el vidrio reciclado, pues obviamente pues hay que buscarlo y pues eso requiere pues tener una cadena de suministro grande y pues ellos ya tenían, digamos, de alguna manera, el Peldar ya tenía muy cerrada esa cadena de suministro. Entonces era difícil competir por los insumos, pues prácticamente era el vidrio reciclado. Entonces, ellos tuvieron muchos problemas, aparte, digamos, de otros problemas técnicos de capacidad instalada, que se les cayó un horno y finalmente quebraron. Entonces, la disponibilidad de insumos es súper importante. Si uno tiene los insumos para producir, pues difícilmente va a poder trabajar. También me pasó a mí con mi negocio de las bicicletas. Yo les conté que en ese momento era difícil conseguir repuestos y que había también un oligopsonio del distribuidor que es una empresa que tiene la distribución exclusiva de Shimano, entonces conseguir pachas y conseguir productos, repuestos era muy difícil. Eso volvió muy difícil la sostenibilidad del negocio. El tamaño de la localización, dependiendo de la cercanía de los proveedores y clientes, eso es un elemento que vamos a evaluar la otra semana con una matriz que se llama la matriz de factores cualitativos. Eso lo vamos a hacer también, y ustedes lo van a hacer. Vamos a hacer todas esas matrices el día sábado próximo, en donde les voy a explicar cómo se hace esa matriz de localización. Financiamiento, cuando los recursos financieros son limitados, pues eso hace que sea también complicado. Si yo no tengo financiación, si tengo o las tasas de interés son demasiado altas o quien me presta la plata un gota a gota, pues sacar una rentabilidad del 20% mensual a un negocio es bastante difícil. Entonces, ese financiamiento pues son muy limitados, permite, pues, a veces es muy difícil y eso hace que sea muy, muy poco posible generar un proyecto. Si yo no tengo esas fuentes de financiación, pues obviamente voy a tener problemas para implementar mi proyecto y para poderlo sostener. La localización, como les decía, la matriz de localización, lo que vamos a hacer es ver en dónde debería estar el proyecto. Si requiere una ubicación física, en la mayoría pues vi que no necesariamente tiene que ser, pero pues Retex, recuerdo que sí. En el caso de Café Manuela también. Recuerdo el grupo
de la moda circular, de la moda rápida, pues posiblemente decían que podían llegar a tener, que de pronto podían llegar a tener necesidad en local o distribuir por internet. Pero en caso dado que sea por internet, pues ustedes tendrán que definir en la matriz de localización, pues ya no van a ser los factores cualitativos de una ubicación física, sino los factores cualitativos de un hosting o de un sitio de distribución. Entonces puede ser que lo hagan por Mercado Libre. Entonces, ¿cuáles son las comisiones de Mercado Libre? ¿Lo hago por Amazon o lo hago por Marketplace de Facebook o pongo una página? Y en ese caso, ¿cuáles son las condiciones de hacerlo, supongamos, por GoDaddy o por Hostinger? Tienen que hacer el comparativo y sacar esa matriz. Todo el mundo tiene que hacer esa matriz. Vamos a verlo un poquito en el detalle. Y pues esa localización debe estar relacionada, por ejemplo, si es física, pues que tenga mercado, transporte, políticas de insumos, restricciones, cercanía a centros de acopio, abastecimiento, cercanía a mercados, cercanía al aeropuerto. En algunos casos existen privilegios por el Estado, una zona franca, estímulos fiscales. En el caso, por ejemplo, de un proyecto de vivienda, pues hay zonas en donde no puedo construir más de 4 pisos, 3 pisos. Por el lado de mi casa, por ejemplo, solo se pueden construir 2 pisos. Entonces, pues yo no puedo poner aquí a buscar hacer un apartamento, que es difícil, pues porque la norma no me deja. Entonces, son factores que ustedes tienen que considerar al momento de hacer un proyecto. Algunos de ustedes, por ejemplo, los de Smart Drop, mencionaban que de pronto se debe estar cerca de las constructoras, que la mayoría están por el ala 90 y el 89, 93. Eso puede ser un sitio, si ese es su mercado objetivo. Eh, Dentro de esos variables, de esos costos de variables también, costos de localización, tienen que tener en cuenta los costos de transporte, la disponibilidad de insumos. Si ustedes, por ejemplo, tienen un sitio, por ejemplo, las chicas de Retex se van no sé, por fuera, por UAT, eh, consigan transporte allá, las vías van a estar de pronto más deterioradas, no van a tener acceso, digamos, a parqueaderos. Son cosas que uno tiene que tener en consideración, entonces son factores que son importantes. Ahora, si tienen un espacio físico, como las chicas del grupo de la moda rápida, pues en ese caso tendrán que tener en cuenta si el mercado es el de Chapinero, pues en el caso si está en Chapinero, o el grupo de la madera, de reciclaje de madera, pues en dónde están, si se van a ubicar cerca de los carpinteros, por el barrio Gaitán, que es por allá donde están todas las fábricas de muebles. Puede ser un sitio porque puedo llegar a copiar. Y pues porque todo el mundo conoce el sitio, entonces puede ser una forma, o por la Primera de Mayo con 50 o abajo de la 30. Eso es otro sitio donde hay muchos sitios de madera. Entonces, bueno, eso depende, donde la ubicación pues va a depender de muchos factores. Eso dependerá de las condiciones técnicas, económicas de la empresa. Son muchos factores y por eso vamos a hacer una matriz para que no sea solo a, lo- a una decisión, que sea una decisión subjetiva, o hacia donde vaya el viento, sino pues de acuerdo con una decisión un poco más técnica. Proximidad del mercado, proximidad de las materias primas. Es necesario, pues si es necesario, o si la materia prima, por ejemplo, es muy perecedera, pues en ese caso yo no me puedo ir tan lejos, ¿no? Es preferible estar cerca al sitio. Eh, ¿Para qué? Porque no pierda peso, porque hay limitaciones de pronto, o porque permanece cerrada por paros, o porque porque el frente me pasa el futuro metro, pues claramente no puedo estar ahí, digamos que eso, o porque yo quiero poner la Caracas y resulta que por ahí no pasa nadie, pues porque ahorita están con las horas del metro. Dentro de la localización, medios de transporte, si de pronto, si yo tengo un sitio por donde no pasan sin un camión o una camioneta 4x4, pues obviamente eso implica un costo, una inversión. La disponibilidad de servicios públicos, hay sitios donde no hay servicios públicos. En el caso de la fábrica de mi amigo, les digo que uno de los factores importantes es tener disponibilidad de servicios públicos de gas. En Chapinero no podía hacerlo, en Chapinero no hay líneas de gas o una buena parte. De Usaquillo no hay gas. Entonces, pues yo no podía poner una fábrica, vea, de Usaquillo tiene otros usos. Sin embargo, pues son sitios en donde tengan esa disponibilidad de servicios públicos de redes. Y otros elementos como clima, mano de obra, localización, todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta.
Dentro de ingeniería de proyectos se busca establecer, ya la ingeniería de proyectos, cómo hago las cosas. Entonces, pues la idea es establecer una estructura productiva que optimice la elaboración de un bien, la combinación de factores productivos buscando optimizar los gastos e inversiones. Yo les voy a explicar cómo se hace un flujograma. Ustedes van a hacer un flujograma de, de su empresa, de su proceso productivo, y con eso les voy a ayudar a identificar toda esa matriz que vamos a hacer la próxima semana. Entonces hacemos el proceso y vemos las matrices en donde vamos viendo, poniendo los factores. Esas matrices son las que ustedes encuentran en el capítulo del estudio técnico de ZAPAC. Entonces, pues esa ingeniería la vamos un poco a socializar la próxima semana. Bueno, ya depende también de qué tipo de productos y de servicios que ustedes vendan. Bueno, muchos de ustedes no van a requerir mucha infraestructura, como el caso del grupo de la moda, de la moda rápida, pero sí hay otros que sí, por ejemplo, los de van a manejar carpintería, los que van a manejar reciclaje de telas y los que van a hacer obras civiles, pues van a requerir ingeniería y van a requerir infraestructura y van a requerir materia prima de materiales, máquinas. Entonces, esas son cosas que ustedes van a tener que tener en cuenta. Y pues puede ser que yo en un proceso lo haga solo con personas, entonces a punta de, no sé, de una cuchilla cortando cosas y la gente metida en un sitio reciclando telas, o tengo una máquina que hace esa producción. Eh, para ver dos opciones tecnológicas. Esa opción tecnológica de la máquina puede ser muchísimo más costosa, pero puede llegar a ser mucho más eficiente que tener un montón de personas, que puede llegar además pues por los problemas que pueden llegar a tener las personas, que se contaminen, que les dé cáncer el día de mañana pues por respirar productos nocivos. Y lo mismo puede pasar con la carpintería, aunque la carpintería pues está más controlada, pero igual esos micropolvos pueden generar problemas pulmonares en el futuro. Y eso pues obviamente requiere, o incluso los costos de ARL incluso mayores. Dentro de la descripción, bueno, dentro de la ingeniería del proyecto, entonces pues ya uno podría llegar a definir una descripción técnica del producto o servicio. Eh, que lo que, como está el producto. Por ejemplo, este me parece importante con de productos de madera, de reciclaje de madera, en donde ustedes quieren tener una certificación verde. Entonces puede ser la descripción técnica, el producto cuenta con esta descripción, se recibió de tal manera, se hicieron la desmontaje, esos productos se pasaron los metales se hicieron por tal lado, los otros se hicieron por tal lado, por eso tiene la certificación, ¿no? Entonces, que son todos como controlando la disposición final. Al final, los materiales que se utilizaban son reciclables, no sé. Y esos productos, y eso me permite generar una certificación de que este mueble tiene una reparación que es ambientalmente responsable, primero porque es circular y aparte de eso, pues porque utiliza materiales y su proceso es limpio. Entonces puede ser algo como eso que le genere una mejor presentación y pues que les permita esa certificación. Eh, Esa identificación y selección de los procesos, como les dije, ustedes van a hacer pintar un procesito. Eh, Solo vamos a hacer es un proceso muy general, eso lo vamos a hacer en una plataforma en línea que es gratis, entonces pues eso se los explico cuando hagamos las matrices. Listado de equipos, esos listados de equipos están las matrices que les digo, y cuál es la maquinaria, las obras civiles, el personal, inversiones que se tienen que hacer, insumos, la distribución espacial, eso sí no lo vamos a llegar a requerir, pues porque no alcanzamos a ese nivel. Eh, de distribución interna, pero posiblemente el número de personas sí, cómo les van a pagar, cuánto les van a pagar. Esos son elementos que van a tener que tener en cuenta cuando hagan el estudio técnico. Y pues obviamente dentro de esas consideraciones finales, dependiendo del grado de profundidad, puede ser que nosotros entramos a una etapa de perfil que es conceptual. No entramos a prefactibilidad ni factibilidad. Entonces, pues obviamente lo hacemos de la mejor manera, siempre buscando el mejor esfuerzo, más no, y el mejor esfuerzo es haciendo nuestro mejor esfuerzo, no es cualquier cosa, ni que la inteligencia artificial me lo llene. Pues porque al final la coherencia es un elemento que sí voy a evaluar, pues porque la coherencia en el modelo final y todo lo que ustedes pongan tiene que relacionarse con todo lo que definieron. Por eso es
proceso acumulativo. En cuanto al final, digamos, dentro de ese estudio técnico, la organización, pues nosotros no vamos a hacer un estudio organizacional específico, antes lo pedíamos como organigrama, pero no, aquí simplemente es el número de personas que van a requerir y cómo van a estar. No vamos a pedir una distribución de áreas, ni vamos a distribuir, ni de jerarquías, ni de procesos, pues eso no lo vamos a poder hacer. Y cronograma, pues tampoco alcanzamos a hacer un cronograma, pues porque simplemente vamos a limitarnos hasta cuánto nos vale y cuánto podría llegar a ser nuestros ingresos. En un proyecto completo, digamos, si uno debería tener un programa, cuando arranco, cuando hago los estudios, cuando hago las inversiones, cuando empiezo a vender, cómo hago la comercialización, y cuando empiezo a tener mi punto de equilibrio. O sea, todos esos cronogramas los tengo y empezar a ver si cumplo los cronogramas o no. Y ahí es donde empiezan esas certificaciones en proyectos, los PMI, Project Management, bueno, no estoy, los PMO que son las personas que se certifican en gerencia de proyectos, es acá, no en la parte de formulación, sino en la parte de ejecución. Entonces, ellos son los que se dedican a mirar los programas los PMI, si no estoy mal, son los que se dedican a ver estos cronogramas y verificar y gerenciar, presionar para que se cumplan las obras, ver cómo se modifican las fechas en caso de que no se cumplan, etcétera. Dentro de la gestión tecnológica, pues este factor tecnológico nosotros también, pues es simplemente la tecnología que vamos a requerir, la vamos a inventariar y costear cuánto nos vale, punto. No vamos a llegar a un nivel un poco más detallado de la gestión tecnológica, pero bueno, de todas maneras, lo que vamos a llegar es a hacer esas matrices que nos van a pedir y ese modelo final de proceso que nos va a decir más o menos cómo son sus proyectos y qué es lo que van a hacer. Eh, Como les digo, pues nuestro tiempo no es muy amplio para poder terminar de hacer un estudio técnico, un estudio tan detallado. Sin embargo, pues vamos a llegar a tener por lo menos unas herramientas que nos van a poder el día de mañana permitir gestionar o formular un proyecto de una forma adecuada, de tal manera que ustedes el día de mañana puedan formular un proyecto de inversión y lo puedan evaluar de una forma, pues obviamente un poco más detalle, con mayor detalle, pues aprovechando los materiales, los libros que ya conocen, eh, y pues la experiencia de haber tenido que formular uno para una clase. Entonces, bueno, con esto termino, nos vemos el otro sábado y por favor revisen el material del libro y este video y el material de costos. Que tengan un feliz día, tarde, noche. Chao.